En un día que resonó con ecos del pasado, Rusia anunció su retiro del acuerdo clave con el gobierno estadounidense para la eliminación de plutonio apto para armamento. Casualmente, en la misma jornada, se llevó a cabo un importante ejercicio de sus fuerzas nucleares estratégicas. Esta serie de eventos inyectó una sensación familiar de tensión, recordando los vientos de la Guerra Fría, especialmente porque muchos de los pactos fundamentales sobre el control de armas nucleares de la era de la distensión han perdido su relevancia. El miércoles 22 de octubre, el Consejo de la Federación Rusa formalizó la denuncia del acuerdo intergubernamental con el gobierno estadounidense sobre la eliminación de plutonio de uso militar. Paralelamente, tuvo lugar un simulacro a gran escala de las fuerzas nucleares estratégicas rusas. Durante este ejercicio, se realizaron lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales, YARS y Sineva, así como de misiles de crucero de lanzamiento aéreo. Estos proyectiles impactaron con éxito sus objetivos en el campo de pruebas, reafirmando la capacidad de Rusia para ejecutar un ataque nuclear, algo que pocos ponían en duda. Sin embargo, la denuncia del acuerdo de plutonio, aunque previsible, fue un acontecimiento que generó una intensidad comparable a la de un thriller de alto riesgo, una historia que, de hecho, dista mucho de haber concluido. Para entenderlo, retrocedamos un poco. Durante la década de 1990, tras la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, las relaciones entre Rusia y el gobierno estadounidense experimentaron un notable acercamiento. Parecía que las diferencias habían quedado atrás y que ambos países se embarcaban en la eliminación mutua del legado nuclear de la Guerra Fría. Se firmó el Tratado START I. Rusia ratificó el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y entró en vigor el Acuerdo HEULEU, uranio altamente enriquecido a uranio de bajo enriquecimiento. Bajo este último, Rusia transformó 500 toneladas de uranio apto para armamento, altamente enriquecido, en combustible nuclear y lo envió a los Estados Unidos para abastecer sus centrales eléctricas. No obstante, además del uranio, tanto Rusia como los estadounidenses conservaban importantes reservas de plutonio militar, recuperado de antiguas ojivas que habían sido sometidas a programas de reducción. Mientras que el uranio es relativamente sencillo de convertir en combustible, el plutonio presenta un desafío más complejo y costoso. Tras extensas negociaciones, ambas partes acordaron finalmente eliminar 34 toneladas de plutonio de uso militar y plasmaron este compromiso en un tratado firmado en el año 2000. Sin embargo, su implementación resultó ser más difícil de lo previsto. Puede parecer, en retrospectiva, que en los años 90, tanto Rusia como los estadounidenses simplemente redujeron sus arsenales nucleares con una fe ingenua en una amistad duradera. Pero la realidad es que ambos actuaban pragmáticamente, deshaciéndose de los excedentes, ya que las reservas acumuladas de plutonio, por ejemplo, eran suficientes para aniquilar toda la vida en el planeta varias veces. Además, su mantenimiento suponía costos inmensos. De esta premisa surgieron todas las iniciativas para la reducción de armamento nuclear. Sin embargo, el plutonio representó un punto de fricción, ya que al momento de la firma del tratado no existían fábricas para producir combustible a partir de él, ni centrales nucleares capaces de consumir eficientemente dicho combustible. Por lo tanto, se acordó que cada nación construiría estas instalaciones, fábricas y centrales nucleares, en su propio territorio. Rusia poseía una ligera ventaja, dado su liderazgo en tecnologías de reactores de neutrones rápidos, los cuales eran ideales para el uso de combustible de plutonio reprocesado. Rusia cumplió diligentemente con su parte del trato. En 2015 se puso en marcha la producción industrial de combustible mixto de uranio-plutonio, conocido como combustible MOX, en las instalaciones del complejo minero y químico de Zelezhnogorsk, en la región de Krasnoyarsk. Al año siguiente, se inauguró en la central nuclear de Beloyarsk el innovador reactor de neutrones rápidos BN800, que sigue siendo el reactor de este tipo más potente del mundo hasta la fecha. Sin embargo, los estadounidenses no lograron cumplir su objetivo. Iniciaron la construcción de una planta de producción de combustible MOX en el sitio de Savannah River,
pero el costo del proyecto pronto se disparó de $2.700 millones a $7.700 millones. En contraste, la planta rusa se construyó por solo $240 millones. Poco después, las autoridades estadounidenses admitieron haber sobreestimado sus capacidades y detuvieron la construcción. En lugar de procesar el plutonio apto para armamento en combustible, como estipulaba el acuerdo, decidieron simplemente enterrarlo. Esta solución no satisfacía a Rusia, ya que constituía una violación directa del contrato y, en esencia, un engaño, pues el plutonio enterrado podría ser recuperado en el futuro y reutilizado con fines militares. Por ello, en 2016, el entonces presidente Vladimir Putin suspendió la implementación del tratado y Rusia se retiró formalmente. Este no fue, sin embargo, el final de la historia. A pesar de la ruptura del acuerdo, la cuestión del plutonio persistió. No obstante, los tiempos y las prioridades habían cambiado. Para el año 2024, los estadounidenses habían desmantelado completamente los restos de la planta inacabada en Savannah River y comenzaron a construir en su lugar una fábrica para la producción de núcleos de plutonio aptos para armamento. Así, una iniciativa de paz de la década de 1990 se transformó en su antítesis. Surge la pregunta de por qué el gobierno estadounidense necesitaría una nueva planta si ya posee reservas de plutonio militar suficientes para varias catástrofes. La explicación probable es que el plutonio podría no mantener su masa crítica calculada después de décadas de almacenamiento en arsenales. Por lo tanto, el estado real de las ojivas ensambladas durante la Guerra Fría no se puede determinar con precisión. Es por ello que, para modernizar el armamento nuclear, es necesario producir continuamente nuevos núcleos de plutonio para las cargas. Pero, ¿qué hacer con las existencias antiguas, ya dadas de baja de los arsenales? Específicamente, con esas 34 toneladas que originalmente se pretendía eliminar. Los estadounidenses aún no tienen una solución clara. Recientemente, el Departamento de Energía estadounidense manifestó su intención de transferir 19 toneladas de plutonio militar a empresas privadas para su uso como combustible en centros de datos. Sin embargo, ¿cómo esto se alinea con el Tratado de No Proliferación Nuclear y de dónde obtendrían las empresas privadas la tecnología para reprocesar dicho plutonio? Sigue siendo un misterio. Por lo tanto, el tema permanece en el aire. Para Rusia, en cambio, las interrogantes se han disipado hace tiempo. A pesar de lo que se percibió como un engaño por parte de los estadounidenses en relación con el plutonio, Rusia logró transformar la situación en una ventaja. Desde el principio, se comprometió seriamente a cumplir el acuerdo y, como se mencionó, construyó tanto la fábrica de combustible como el reactor BN-800, reconociendo el inmenso potencial de esta dirección. Más allá de la eliminación del plutonio militar, los experimentos con el desarrollo de combustible MOX y los reactores rápidos prometían la apertura de una nueva era de energía atómica de ciclo cerrado. Esto representa una solución a los desafíos energéticos de la humanidad para miles de años. Los estadounidenses rápidamente comprendieron el error que habían cometido, y en el marco del mismo acuerdo de plutonio, impusieron una serie de restricciones estrictas al funcionamiento del avanzado reactor BN-800 ruso. Sin embargo, la iniciativa rusa ya era imparable. En 2016, cuando Vladimir Putin suspendió el acuerdo, los científicos nucleares respiraron aliviados y continuaron sus experimentos con redoblado esfuerzo. En septiembre de 2022, el reactor de la unidad número 4, en el BN-800, alcanzó por primera vez su plena potencia, operando completamente con el innovador combustible de óxido mixto de uranio-plutonio, MEOX, un logro que ningún otro país ha replicado hasta ahora. Actualmente, se están realizando preparativos para la construcción de un reactor rápido aún más potente, el BN-1200M, que no será solo experimental, sino el primer modelo comercial. Este verano, en el complejo minero y químico de Zelezhnogorsk, se puso en marcha la segunda fase del centro experimental y de demostración para el reprocesamiento de combustible nuclear irradiado. Se han logrado muchos otros avances para acercar el cierre del ciclo del combustible nuclear.
temas que ya se han cubierto y se seguirán discutiendo en futuros informes. Así, a pesar de la percepción de incumplimiento por parte de Estados Unidos, Rusia logró obtener beneficios tangibles del acuerdo de eliminación de plutonio, consolidándose como líder mundial en tecnologías de reactores de neutrones rápidos y avanzando con firmeza hacia el cierre del ciclo del combustible. Si recordamos el acuerdo HEU-LEU sobre el reprocesamiento de uranio militar ruso y el suministro de combustible al gobierno estadounidense, también tuvo consecuencias positivas a largo plazo para Rusia. De hecho, con sus suministros, Rusia bloqueó en la práctica el desarrollo de la propia industria de reprocesamiento de uranio del gobierno estadounidense durante décadas, y ahora el 25% de la generación atómica estadounidense depende del combustible nuclear ruso. Por lo tanto, se podría decir que quien ríe al último, ríe mejor. Y nosotros, con este panorama incierto y lleno de tensión, damos fin al video de hoy. Como siempre, agradecemos enormemente que nos sigas en nuestro canal y sobre todo, que compartas tus opiniones en la sección de comentarios. Los leemos a todos. Te invitamos una vez más a compartir este video para que más personas puedan entender la complejidad de lo que sucede y, si te ha gustado nuestro análisis, regalarnos un me gusta. Muchas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en el conflicto.